Muy buenos días, mis amados hermanos. Les saludo en el nombre del Señor. Y en el Salmo 28:7 dice así la palabra del Señor. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón, y fui ayudado por los que se gozó mi corazón, y con mi cántico la alabaré. Les invito a que tengamos una oración de invocación. Bendito Padre y Señor nuestro, hoy nos encontramos, Señor, ante tu santa y bendita presencia, para pedirte, Padre amado, que tu Santo Espíritu esté en medio nuestro, que sea Él guiándonos, Padre amado, para que este culto, Señor, de adoración hacia tu santo y bendito nombre, Señor, sea con ese solo propósito de poder adorarte, Padre amado. Te imploramos, Señor, hasta ahora que tu Santo Espíritu nos dirija con ese propósito, Padre amado. Quédate en medio nuestro, que te lo pedimos solamente en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Cuando veo tus celos, oh Señor, las estrellas, la luna, tu creación, me sorprende tu gran aceptación, siendo yo tan pequeño, siendo tú tan inmenso, glorioso, majestuoso, por amor te revelas a tu pueblo, Señor. Cuando veo tus cielos, oh Señor, las estrellas, la luna, tu creación, me sorprende tu gran aceptación, siendo yo tan pequeño, siendo tú tan inmenso, glorioso, majestuoso, por amor te revelas a tu pueblo, amoroso, Jesucristo Redentor, por tu sangre hoy puedo estar aquí ante tu majestad. Cuando veo tus celos, oh Señor, las estrellas, la luna, tu creación, me sorprende tu gran aceptación, siendo yo tan pequeño, siendo tú tan inmenso, glorioso, majestuoso,
Después de haber alabado al Señor, ¿no es cierto? Leo en el Salmo 51:1 y dice la palabra del Señor: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Vamos a tener un momento de oración, ¿no es cierto?, de confesión de pecado. Sabemos y confiamos en la palabra del Señor. Les invito a orar. Bendito Padre y Señor nuestro, nos presentamos ante ti, Señor, tal cual como somos. Tú, Señor, conoces todo. Y por eso, Señor, a ti no te podemos negar absolutamente nada, porque tú escudriñas hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y reconocemos, Señor, que cometemos errores, que pecamos contra ti, Padre amado. Y por eso hasta ahora, Señor, te imploramos y te suplicamos, Señor, el perdón de nuestras faltas. Perdona nuestras faltas, Padre, nuestras rebeliones, porque solo contra ti pecamos, Padre amado. Te pedimos por piedad, por misericordia, Señor, que tú limpies nuestro corazón, que tú limpies nuestra vida, Señor, y que tú seas, Padre amado, con cada uno de nosotros, limpiándonos, Padre amado, y dándonos esa certeza y esa seguridad que tú, Señor, eres justo y fiel en perdonar. Te damos gracias, Señor, hasta ahora. En el dulce y bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y la palabra del Señor nos da, ¿no es cierto?, momento de perdón y de fortaleza. Y dice así, en el Salmo 32, versículo 1 y 12 dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaños. Vamos a alabar al Señor con un himno, con alegría en el corazón. Cantemos al Señor. Suenan dulces himnos gratos al Señor y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría lleno el corazón la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Surja en nuestro pecho noble gratitud hacia el que nos brinda redención, y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Después de haber alabado al Señor, ¿no es cierto?, les invito a que tengamos una lectura, y esta se encuentra en la carta a los Romanos, en el capítulo número 5, del versículo 1 al 11. Les invito a leer la palabra del Señor. Busquen su aplicación o en su Biblia. Romanos capítulo 5, del versículo 1 al 11. Y la palabra del Señor dice así, y lleva por título Resultado de la justificación. Justificados, pues, por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La palabra del Señor en la carta de Santiago, capítulo 5, del versículo 13 al 15, dice así: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Hay muchas necesidades, mis amados hermanos, así que vamos a tener un momento de oración de intercesión. Les invito a orar. Amado Padre Celestial, continuando tu santa y bendita presencia, Señor, ponemos ante ti, Padre, muchas necesidades. Sabemos de muchos hermanos que están, Señor, en dificultades, con enfermedades, Señor, con dolencias, con preocupaciones, falta de trabajo, Señor. Hay mucha necesidad, Padre amado, y tu palabra nos dice que oremos los unos por los otros. Por eso, Señor, hasta ahora intercedemos por todas aquellas necesidades, pero también, Padre amado, te pedimos hasta ahora por nuestro país. Tú conoces la situación que está viviendo nuestro país, Padre amado, y te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia, que tú guíes nuestras autoridades, Padre amado, para que esta situación, Señor, que estamos viviendo, solo tú, Padre, dirijas a las personas adecuadas para que podamos, Señor, seguir adelante como un país libre. Bendito Padre, Señor nuestro, quédate en medio de nosotros, Señor, que te lo pedimos y te lo agradecemos todo, en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo, quien es nuestro único, suficiente y personal Salvador. Amén. Después de haber orado, ¿no es cierto?, por esta oración de intercesión, también nosotros, como hijos de Dios, obedientes, ¿no es cierto?, debemos de adorar a nuestro Dios por medio de nuestras ofrendas. Y este es un momento de contribución. Dice la palabra del Señor en Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Sabemos, amados hermanos, que todo lo que el Señor nos da es solamente por su gracia. Y nosotros, como hijos agradecidos, damos de lo mucho que Él nos da, damos una pequeña parte para que esta obra siga creciendo en la tierra. Les invito a orar, mis amados hermanos. Amado Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, porque tú, Padre, nos das la vida, nos das la salud, pero tú, Señor, nos das el sustento, el trabajo, Padre amado, para poder, Señor, tener y cubrir todas nuestras necesidades.
Y por eso hasta ahora, Padre, hemos podido ofrendar. De lo mucho que tú nos das, Señor, hemos podido ofrendar una parte. Y te pedimos hasta ahora, Señor, por aquellos que no tienen trabajo y que no lo has podido hacer, Señor, sé tú bendiciéndoles grandemente. Te pido, Padre amado, que estos dineros, Señor, sean administrados para el crecimiento de tu obra aquí en la tierra, Padre amado. Bendice, Señor, al tesorero de nuestra amada congregación. Todo esto, Padre, te lo agradecemos solamente en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Después de haber ofrendado, ¿no es cierto?, con alegría en el corazón, vamos a cantar unas alabanzas acompañados por nuestro grupo de alabanza. Hoy vengo a ofrecerme postrado ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrado ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y en humilde pesebre ahí en Belén ha nacido el Rey. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Pastores y magos vinieron a ti a rendir adoración. Ángeles ahora canta a Dios nueva canción, pues al mundo ha llegado el regalo de Dios, paz y salvación. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, Rey de Israel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, Rey de Israel. Y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. No
todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Todo momento es muy importante en el culto de adoración, pero viene ahora lo más importante para nuestras vidas, que es nuestro alimento espiritual. Y en esta oportunidad el sermón estaría a cargo de nuestro amado pastor Cristian Contador. Pero es cierto, hemos comenzado un año muy complejo y lo hemos comenzado de una manera también con mucha incertidumbre. Hemos vuelto nuevamente a estar pendientes semana a semana. ¿Qué nos va a decir el Ministerio de Salud? ¿Cuántos nuevos casos hay? ¿Qué pasa con nuestras comunas, nuestras regiones? ¿Bajamos de fase? Bueno, en Curicó ya no podríamos bajar más ya. ¿Cuántos muertos hay? ¿Cuántos nuevos casos sintomáticos, asintomáticos? ¿Cuántas PCR? ¿Cuántas camas UCI quedan? Nuevamente todo esto ha generado una incertidumbre y un conflicto y un peligro latente en nuestros corazones. Pero la pregunta es, hermano querido, ¿el creyente debe vivir en una situación de incertidumbre? ¿O no es que el creyente debe ser una de las personas más seguras y más tranquilas que hay porque tienen la convicción y la certeza que es un hijo de un Dios que no cambia, que es todopoderoso, que es soberano, que ha hecho todo conforme a su voluntad y su propósito, el cual es traer todo para la mayor gloria suya y para el beneficio de su pueblo? Por eso que bajo esta mirada, a la luz de estos conceptos de las certezas del creyente, quiero que vamos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, y leamos juntos desde los versículos 31 al 39. Aquí hablamos de una de las verdades más importantes, la seguridad eterna del creyente. Versículo 31 en adelante. ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Como está escrito, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte. Somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos queridos, estos versículos encierran una de las más potentes verdades de las Sagradas Escrituras, lo cual es la seguridad eterna del creyente. Es cierto, en la Sagrada Escritura este debe ser el pasaje que con más fuerza nos habla que el creyente no puede ser separado nunca del amor del Dios que es su Redentor y su Salvador. Aquí es donde encontramos la verdad de que una vez que eres salvo, siempre lo serás. Una vez que eres justificado, siempre serás justificado. ¿Y por qué volver a tocar estos puntos? Bueno, porque hay
dentro de esta amplia gama que es este pueblo evangélico, nos encontramos con distintos pastores y líderes que le enseñan a sus fieles que una vez que se han encontrado con Cristo, una vez que le han recibido a Cristo como Señor y Salvador, es su responsabilidad mantenerse en los caminos del Señor. Más aún, les anhelan, les dicen, les enseñan que deben cuidar su salvación con temor y temblor para no perderla. Muchos de los que me están viendo y escuchando, alguna vez han oído desde los púlpitos, desde los lugares, de los templos, de los estudios, en las casas, la siguiente frase: ¿y si Dios viene hoy día, dónde te va a encontrar? Y dando como a entender que la respuesta es el lugar físico donde te encuentres. Porque si no te encuentras en el templo, si no te encuentras leyendo la Biblia, orando, si Cristo viene te vas a quedar y vas a perder tu salvación. ¿Pero qué es lo que nos dice las Sagradas Escrituras? Vamos a Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, de los versículos 34 al 36. Aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando. Yo les digo que esa noche, cuando Cristo venga, si dos están en una cama, uno de ellos será tomado y el otro será dejado. Si dos mujeres están moliendo juntas, una de ellas será tomada y la otra será dejada. Si dos están en el campo, uno de ellos será tomado y el otro será dejado. ¿Te diste cuenta que no había ninguno en la iglesia? No había ninguno en el templo. Estaban haciendo distintas cosas. Uno fue tomado y el otro fue dejado. Por eso es que tengo una muy buena noticia para ti, hermano y hermana querida. Tu salvación, tu permanencia en los caminos de Dios no depende en absoluto de lo que tú hagas, sino de las fuerzas y el poder de Dios y el propósito que Dios tiene en su eternidad. Solo cuando entiendes esta verdad es que puedes vivir para la gloria del Señor en libertad. Solo cuando entiendes que no va a preservar en sus caminos, que no vas a permanecer en tus caminos a expensas de tus fuerzas o de tus méritos, sino en un Dios que es inmutable y que sus propósitos eternos no cambias, es que vas a poder vivir en paz, pero para la gloria del Señor. Y esto es lo que el Romanos 8 en estos versículos nos quiere enseñar y nos quiere decir. Hay 4 verdades que quiero compartir con ustedes en este momento acerca de lo que el Señor nos dice. La primera de ellas dice: sin acusación que nos puede condenar. El versículo 31 de este capítulo 8 nos habla que no hay acusación. Pablo está pensando, y piensen que Pablo es un abogado, entonces su escena es fundamentalmente un juicio. Él está pensando en un tribunal. Y dice: nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? Bueno, los creyentes. Los creyentes son esos nosotros. Y fíjense cómo parte. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir de qué? Bueno, de lo que Pablo ha enseñado en los versículos anteriores, por mi hermano querido. Los versículos 28 al 30. ¿Y qué es lo que enseñó? Que a los que antes conoció, ¿qué hizo con ellos? Los predestinó. Y a los que predestinó, ¿qué hizo con ellos? Los llamó. Y a los que llamó, ¿qué hizo? Los justificó. Y a los que justificó, ¿qué hizo? Los glorificó. En el propósito eterno, en la eternidad pasada, lo que Dios escogió, los que Dios eligió, lo que Dios antes conoció, fíjense, a la eternidad futura, no van a cambiar, no se van a perder. Estar en el propósito eterno de Dios. Mi salvación, tu salvación, mi hermano, no se va a perder. Es el propósito eterno de Dios. De lo que antes conoció, los va a llevar a la gloria eterna con Él. Y esto no depende de nosotros. No puedes perder tu salvación. Tu salvación es eterna. Él la ha logrado y Él no va a abandonar a nadie en el camino. Pero el apóstol sigue diciendo: ¿qué más podemos decir? Y fíjense lo interesante, Pablo responde esta pregunta con otra. Y usted tendrá claro que esta pregunta, con la que responde la otra pregunta, es una aseveración, es una declaración. Para que me lo entienda, no sé si le ha pasado esto a usted, a mí más de alguna vez, pero cuando su esposa se acerca y le dice: ¿estás seguro que te vas a poner esa camisa? ¿Cierto que su esposa no le está preguntando?
Está haciendo una declaración, no hay argumento ahí que es válido. No hay otro elemento. Esa camisa es la que no te tienes que poner, ¿cierto? Eso es lo que está haciendo Pablo acá, y por eso es que Pablo lo trata de la siguiente manera. Si Dios es por nosotros, tal como dice aquí la mejor traducción, que es la Reina Valera contemporánea, que dice: ¿qué más podemos decir que si Dios está a nuestro favor? Aquí la única palabra que le faltó a esta traducción es siempre. Si Dios está a nuestro favor, siempre. Hermano querido, ¿te das cuenta el tiempo verbal que está usado aquí? Es ahora. Hermano querido, Dios está a tu favor ahora. En este momento. No tienes que esperar a ver si después de muerto, ay, Dios parece que estaba a mi favor. No, es hoy, es ahora. Dios está a nuestro favor. Dios está a favor de los que están en Cristo Jesús. ¿Y cuáles son esos? Los que antes conoció, a los cuales predestinó, a los cuales llamó, y a los cuales justificó, y a los cuales glorificó. Pero Pablo sigue diciendo: ¿quién está contra nosotros? La pregunta es: ¿quién puede revertir esto? ¿Quién puede cambiar y torcer el destino de los hijos del Señor, de los escogidos de Dios? ¿Que acaso existe una Corte Suprema que esté por sobre la Corte de Dios, el Tribunal de Dios? ¿Que acaso existe un tribunal de apelaciones que pueda revocar lo decretado por Dios? De ninguna manera. Eso es lo que está diciendo Pablo. La justificación que Dios nos ha dado es irrevocable. ¿Quién está contra nosotros? Bueno, el versículo número 33 nos habla que van a haber muchos que van a querer acusar a los escogidos de Dios. El versículo 34 dice que hay muchos que quieren condenar a los hijos de Dios. Y el versículo 35 nos habla de que hay muchos que van a traer angustia, tribulación, espada, peligro, hambre, desnudez, que tratarán de sacar a los hijos de Dios de las manos de Él. Pero en todos ellos se van a encontrar con este Dios todopoderoso, inmutable, con sus propósitos eternos, chocarán con Él y serán destruidos, como dice la palabra de Dios, como se derriten los montes cuando Él habla. Detrás de esta frase, si Dios está por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Está la seguridad que Pablo ha obtenido a la luz del Espíritu Santo, que su salvación, que su justificación no puede ser erradicada, no puede ser cambiada, no puede ser revocada. No existe ninguna prueba incriminatoria que llegue allá al tribunal de Dios. No existe ningún testigo que pueda dar evidencia contra nosotros que ya no haya sido tratado en la cruz. No hay ningún argumento que ya no haya sido trabajado y pagado por Cristo en la cruz. Esta es la eterna seguridad de la salvación que tiene el creyente. Pero el apóstol Pablo podría haber terminado aquí el capítulo 38, ¿cierto? En el versículo 31 podría haberle puesto fin. Sin embargo, el apóstol Pablo sigue construyendo, intensificando su argumento y lo fortalece. Y nos vamos a la segunda verdad que está en estos versículos. Ninguna bendición se nos escapará. Esto está en el versículo 32. ¿Cómo sabemos que Dios está por nosotros? Bueno, Pablo dice muy claramente, Él, y este Él es Dios el Padre, el que no escatimó a su propio Hijo. ¿Qué significa? El que no libró de la cruz a su propio Hijo, el que no libró de la vergüenza de la muerte y la crucifixión en el Gólgota a su Hijo. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? La palabra traducida aquí como entregó es una palabra griega que significa paradidomi. ¿Qué significa esto? Es que es entregado a juicio. Por lo tanto, yo quisiera hacerte una pregunta ahora, ya que estamos en este punto. ¿Quién fue realmente quien entregó a Jesucristo? A lo mejor tú podrías decir, los romanos fueron los que lo entregaron y lo crucificaron. O al otro podrían decir, no, los fariseos. O los escribas, que fueron que lo tomaron prisionero y lo presentaron ante las autoridades romanas. Y quizá otros podrían decir, ¿sabe qué? Los judíos que gritaban, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pero la verdad que en este pasaje nos dice que detrás de estos actores secundarios, que fueron los romanos y los judíos, estaba la mano invisible
del Todopoderoso Dios. Él lo entregó por ti, lo entregó por mí, para perdón de pecados. En todo esto, Él nos entregó a su Hijo para que nos diera perdón, para que nos diera libertad. Aquí está claramente la expiación definitiva realizada por nuestro Señor Jesucristo. ¿A quiénes? A quienes antes conoció, a los que predestinó, a los que llamó, a los que justificó y a los que glorificó. A estos, y solamente a estos. Pero el apóstol sigue con la pregunta, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Bueno, y la pregunta es, ¿qué son todas estas cosas? Quizás para algunos tiene que ver con las bendiciones físicas, el dinero, el alimento, la ropa, la casa, o para estos evangelistas de la prosperidad ya serían las mansiones, los autos, ¿cierto? Los viajes, etcétera, etcétera. Pero no entienden el contexto que está aquí. Y el contexto está en el versículo 35. Nos habla de angustia, nos habla de persecución, nos habla de dolor, de peligro, de muerte, de hambre, de desnudez. No está hablando de bendiciones físicas, está hablando de bendiciones espirituales. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso no va a cambiar. El capítulo 8 nos habla completamente de eso. El Padre ha proporcionado la justicia misma de Cristo a los suyos. Y eso no es negociable, eso no va a cambiar. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado para poder vivir una vida como creyentes, ahora siguiendo a Jesús. Hemos sido y se nos ha entregado el Espíritu Santo para que vivamos una vida y tener una seguridad de nuestra salvación. Hemos sido hechos herederos de Dios y coherederos con Cristo para su gloria. Estas bendiciones se nos han dado de una vez y para siempre. No se nos van a quitar. No nos pueden quitar. Si esto pasara, transformaría el sacrificio de Cristo en la cruz en un sinsentido, en un error garrafal. ¿Cómo Dios va a quitar esas bendiciones ganadas por Cristo en la cruz a aquellos que en algún momento le gustaron? Sería un horror y sería un grave error. Un tercer elemento tiene que ver con los versículos 33 al 35. Ningún cargo puede condenarnos. Estos versículos todavía Pablo se encuentra en la sala de un tribunal. Esa es la visión que usted tiene que tener. Hay muchos enemigos que presentan cargo contra nosotros, que nos acusan de pecados, de crímenes, etcétera. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?, dice el apóstol. ¿Quién puede presentar una acusación que se nos imponga a nosotros? El versículo 35 dice que tenemos muchos enemigos, pero ninguno puede presentar una acusación válida en el tribunal de Dios. Detrás de todos estos acusadores, ¿sabe quién está? Detrás de todos estos acusadores está Satanás mismo. Si vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 nos dice lo siguiente. Entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía, aquí está ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ya ha sido expulsado el que de día y de noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Y este es Satanás. Satanás ha sido eliminado, Satanás ha sido tomado, Satanás ha sido encarcelado por siempre por nuestro Señor Jesucristo. Es Él el que nos acusaba. Pero Pablo pregunta, ¿quién acusará a los elegidos de Dios, a los escogidos de Dios? Y él mismo responde, Dios es el que justifica. No importa lo que alguien más venga a decir de nosotros. No importa si se levantan miles de acusadores que nos vienen a traer evidencias de nuestro mal comportamiento. No importa, porque Dios está sentado en su trono. Él es el juez, Él tiene el mazo y Él ha decretado que tú y yo somos justos por Jesucristo el Señor. Y solo en ese tribunal lo que vale es lo que Dios piensa y establece. Es así. Dios es el que justifica y eso es lo único que importa en este tribunal celestial. ¿Y quién es el que condena?, pregunta Pablo. Y por supuesto que aquí en estas letras ahí está el sarcasmo del apóstol Pablo. Claramente, él pregunta, ¿hay alguien que con éxito en esta tierra o en el cielo o en el infierno pueda condenar a los escogidos de Dios? Y la respuesta tú ya la sabes, ¿cierto? Nadie.
porque en este tribunal de Dios solo importa lo que Dios ha establecido. Así que Pablo, con su brillantez teológica, comienza en este versículo 34 a argumentar por qué la justificación del creyente es irrevocable y por qué es tan firme. ¿Qué dice el versículo 34? ¿Quién es el condenará? Y aquí está la respuesta. Cristo es el que murió. Es por su muerte. Cristo en su muerte obtuvo nuestra salvación eterna por aquello por quien resucitó. Fíjense que en esta misma carta, en Romanos capítulo 5, versículo 18, nos dice lo siguiente. Así que, como la transgresión de uno solo vino la condenación de los hombres, de la misma manera que dice, la justicia de uno solo vino la justificación de vida a todos los hombres. Y en el versículo 19, en su parte B, así también por la obediencia de uno solo, muchos fueran constituidos justos. Nuestro Señor Jesucristo nos constituyó a nosotros justos. Y en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, nos dice, el que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que en él fuéramos hechos justicia de Dios. La verdad que aquí todas las traducciones no son muy buenas, porque la verdadera traducción es, al que no cometió pecado, Dios lo trata como un pecador. Esa es la mejor traducción de esos versículos. Lo peor de nosotros recayó en Jesucristo el Señor, y su justicia es imputada a nosotros. Nosotros transferimos todos nuestros pecados a Él, y Él transfirió su vida justa a nosotros. Eso es lo que pasa. Pero el versículo 34 de Romanos 8 sigue diciendo otra cosa. No solo Cristo murió, sino que aún dice resucitó. ¿Cuál es el sentido de esa resurrección, hermanos amados? ¿Cuál es ese sentido de la resurrección de Jesucristo? Es en este punto validar su muerte. Su perfecta muerte. ¿Por qué sabemos que esa muerte de Jesucristo perdona todos nuestros pecados? ¿Por qué sabemos que la muerte de Jesucristo dejó satisfecha la justicia de Dios? Por una sola cosa, pues mi hermano y mi hermana querida, porque Cristo resucitó. Por eso es que sabemos que la justicia de Dios ha quedado satisfecha. Somos salvos en la cruz, pero es la resurrección la que valida el poder, la validez, valga redundancia, de la cruz. Por eso es que Pablo agrega que también resucitó. Fíjense que en Romanos capítulo 4, versículo 25, que es una referencia cruzada del apóstol Pablo sobre este tema, nos dice, el cual fue entregado por nuestros pecados, y fíjense en esta parte, y resucitó para nuestra justificación. Eso es. La resurrección valida el acto de sacrificio expiatorio en la cruz. Pero el versículo 34 sigue diciendo el apóstol Pablo, no solo Cristo murió, no solo Cristo resucitó, sino que además está a la diestra de Dios Padre e intercede por nosotros. Hermano querido, nuestro Señor Jesucristo no fue solo al cielo y se quedó ahí. Él está ahora intercediendo por ti y por mí. Sigue preservando a su pueblo para que se mantenga en sus caminos. Sigue intercediendo, está a la diestra de Dios Padre, sigue trabajando por los suyos. Nadie puede venir a la presencia del Padre con Jesús a su diestra y poder presentar una acusación contra nosotros. Él es nuestro abogado, Él no ha perdido ningún caso, Él va a defendernos. Todos por quienes Jesús intercedió en la cruz son los mismos, por lo cual sigue intercediendo a la diestra de Dios Padre, son el mismo grupo de personas. Jesucristo no intercede por el mundo. Fíjense que Juan, vamos a Juan 17, deja muy claro este tema. Nuestro Señor Jesucristo no intercedió por el mundo. Juan 17, versículo 9. Juan, estoy en Lucas, así que no voy a encontrar nunca el versículo ahí. Juan 17, versículo 9. Yo no ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque son tuyos.
Él no está intercediendo por el mundo, está intercediendo por aquellos que fueron dados por Dios desde antes de la fundación del mundo. La idea es que Cristo aquí continúa intercediendo para mantenernos salvos. Él continúa preservando nuestra justificación y manteniéndonos en sus caminos. Una cuarta verdad es que ningún sufrimiento nos puede separar del amor de Dios. Lo que está pasando ahora, cuán grave sea el dolor, la angustia, el sufrimiento, cuán débil puedas estar, no importa cuánto hayas fallado, cuánta presión has tenido que soportar, nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Incluso nuestros peores momentos como creyentes, cuando somos llevados a la hoguera, cuando somos martirizados, muertos a espada, o en este momento cuando encierran a nuestros hermanos por predicar el evangelio, o los fusilan o los matan. Nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dios tiene un amor general por la humanidad. La Biblia dice que Él hace salir su sol sobre justos e injustos, hace llover sobre malos y buenos. Entrega dones de la gracia común a todas las personas, pero tiene solo un amor redentor, solo un amor salvador por aquellos que Él escogió. Fíjense en el capítulo 9 de este mismo libro de Romanos, en el versículo 13, dice, como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Él solo tiene un amor redentor por aquellos que Él ha escogido. ¿Y quién nos separará de ese amor redentor? ¿Quién nos separará de este amor? Y Pablo empieza a enumerar tribulación, palabra que significa que es un dolor causado por los enemigos de Dios. Significa literalmente estar aprisionado por dos paredes que se empiezan a cerrar y tú estás al medio. Dios habla angustia, que es una palabra que está compuesta y que significa que aquel que no tiene escapatoria, que está acorralado por todos lados. Habla de persecución, que es la aflicción sufrida por el creyente, por el nombre de Jesucristo el Señor. Habla de hambre, y aquí significa, hermano amado, no tener recursos para comprar nada que comer, producto de lo anterior, la angustia, la tribulación que te ha despojado de todo, y por eso es que lo suma a la desnudez. O sea, quedaste en la calle por causa de la persecución y estás completamente desvalido a causa de tu fe en Cristo. Peligro, que no significa pasar algún problema, significa estar expuesto a escenarios completamente terribles. Espada, que significa el martirio donde los creyentes han pasado y que es claramente en el versículo 36, se repite lo que el Salmo 44 en el versículo 22 dice, pero por ti nos matan todo el tiempo, nos consideran ovejas para el matadero. El apóstol Pablo está repitiendo ese salmo y dice continuamente, siempre, siempre en la vida y en la historia de la iglesia, el pueblo del Señor ha sido martirizado y nos llevan como ovejas al matadero. Cuando tu vida está contra la espada y la pared, tus rodillas comienzan a doblarse y tu corazón comienza a latir con fuerza y las lágrimas comienzan a fluir, en esos momentos cuando las circunstancias externas parece que Dios se ha olvidado de ti, parece que ya no tiene ninguna relación con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, cuando estás en el valle de sombra de muerte, ni ese momento te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y el Salmo 23 dice, aderezan mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está reposando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Ese es el mismo Señor que dice, no te dejaré, no te desampararé. Y no es tan solo que el Señor esté contigo. No es tan solo que el Señor esté ahí cuando tú estás en dificultad. Hermano querido, Él está ahí porque en nuestra debilidad su fuerza se perfecciona. Él no es tan solo es el autor de nuestra fe, es también el perfeccionador de nuestra fe. Y eso tú lo tienes que tener en cuenta.
Él no solo está con nosotros, hermano amado, en la dificultad. Él está en nosotros. No solo nos acompaña en la dificultad, sino que está en nosotros dándonos el poder para poder salir de esa dificultad y transformar en gloria eso que nos ha sucedido. Hermano querido, ¿tú crees esto? ¿Crees que Dios está contigo y en ti en los momentos de dificultad y en todo tiempo? Nada te puede separar del amor de Dios. Pablo ahora resume esto en los versículos 38 y 39. Lo hace de una manera extraordinaria. El versículo 39 termina con lo que ha comenzado el 35. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Él está convencido que ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y aquí ocupa un recurso literario que es la retórica. Es lo que se llama el inclusio o la inclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que leí es una idea, es una unidad de pensamiento. Mira el versículo 38, estoy convencido. Esta palabra que es traducido por convencido en la Reina Valera, es una palabra griega que es estoy profundamente persuadido de que esto es cierto, estoy resuelto, estoy claro, estoy confiado de que esto es así. Pablo posee una fuerte convicción y todos nosotros, hermanos y hermanas que usted me está viendo, me está escuchando en esta hora, usted debe decir igual a Pablo, yo estoy convencido de que, y aquí comienza a darnos absolutos en pares. Es muy interesante cómo empieza el apóstol Pablo a argumentar. ¿Qué es lo primero que dice? Que ni la muerte y la vida. Ya hemos visto todo esto anterior, la angustia, la persecución, la tribulación, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Todo eso en nuestra vida y cada una de nuestras experiencias. Incluso en algún momento negar a Cristo, como en una situación de debilidad, como le pasó al apóstol Pedro. O desviarnos del camino de su voluntad, como le pasó a Jonás. Ninguna de esas cosas, hermano amado, te va a poder separar del amor de Dios. Sigue con el segundo par, y aquí nos lleva al mundo invisible de los ángeles y de los espíritus. Habla que ni principados ni potestades, que son estos ángeles caídos, espíritus demoníacos, ni ellos pueden separarte del amor de Dios. No hay tentación, no hay ardid que pueda hacer Satanás, no hay espíritu demoníaco que Satanás pueda enviar que te pueda separar del amor de Dios. No creas que un creyente puede estar endemoniado, eso no es así. Hermano querido, eso no es bíblico. Hay hermanos que creen que la depresión es un demonio. Si fuera así, Cristo en el Getsemaní estaba endemoniado. Porque sudó sangre, que es la expresión máxima de una persona que está en depresión y angustia. Hermano querido, no. Existen espíritus demoníacos. Ellos pueden influenciar, pero no pueden poseer porque en el creyente está el Espíritu Santo de Dios. No puede. Ninguna presión o persecución inspirada por un demonio te podrá separar del amor de Cristo. Fíjate el tercer par. Ni lo presente ni lo porvenir. No hay nada que estés pasando en la vida. No hay angustia que puedas pasar en esta vida que pueda separarte del amor de Dios. Ni lo porvenir. Y aquí incluye el juicio final. Quiero que te imagines esto conmigo, hermano querido. Imagínate estando en el tribunal de Dios cuando todos los libros sean abiertos, cuando tú estés delante del trono de Dios. Ni eso podrá separarte de la gracia salvadora. Ninguna de las cosas que esté registrada en ese libro, ninguno de los pecados que estén puestos ahí, nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y eso es lo que dice el Salmo 130, que fue el que abrió este culto. Versículo 3. Señor, si te fijaras en nuestros pecados, el rey David está diciendo, Señor, si tú llevas un registro de cada una de las cosas que yo he hecho y he pensado, ¿quién podría sostenerte en tu presencia? Pero fíjense la respuesta que da el mismo rey David. Pero en ti hallamos perdón, para que seas reverenciado. Nada puede separarte del amor de Dios.
Di poderes. Y aquí estos poderes que habla el versículo 38 son los gobiernos, son los legisladores que quieran levantar leyes en contra del pueblo del Señor. Nada, hermano querido, nada nos puede separar. Dios nunca nos abandonará, nunca retirará su veredicto, que somos justos delante de Él. Y en el versículo 39 está el cuarto par de cosas que aparece. Ni lo alto, ni lo profundo. Y cuando hablamos de lo alto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del cielo. Ni en el tribunal del cielo nadie nos puede separar del amor de Dios. Ni lo profundo, ni el mismo infierno nos puede separar del amor de Dios. Para terminar, el apóstol Pablo con un simple, pero tan completo final. Como ya Pablo ha entregado una abrumadora exposición de su caso, termina diciendo: cualquier otra cosa creada. No deja nada afuera. Nada nos puede separar de Dios. Pero a lo mejor usted me dirá: pastor, ¿y si yo me separo? ¿Si yo me suelto de la mano de Dios? Hermano querido, te puedo hacer una pregunta. ¿Acaso tú no eres una criatura de Dios? ¿Acaso tú no encajas en esa clasificación? No te puedes separar del amor de Dios. Un verdadero creyente nunca se va a separar de la mano de Dios. No podrá abrir una brecha que nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Desde la eternidad pasada, cuando primera vez puso su corazón sobre nosotros, cuando antes nos conoció y nos amó en la eternidad futura, la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad. No cambia, no se va a modificar, no va a caducar. Dios sigue amándonos y sigue guardándonos juntos para llevarnos a su gloria. ¿Cómo alguien podría pensar que un creyente puede perder su salvación si ha leído la Biblia? Este es el contundente argumento que la Biblia nos entrega sobre la seguridad eterna de la salvación del creyente. Pero amigo o amiga que me está mirando y que me está escuchando, quiero preguntarte algo. ¿Has llegado al punto en tu vida donde te has dado cuenta que eres un pecador o una pecadora? Y que la paga del pecado es muerte y que la ira de Dios está sobre ti, producto que has transgredido su ley. Y has comprendido que la única esperanza que tienes es acercarte a Jesucristo para que sea Él tu confianza y tu paz. Puedes hoy estar frente al televisor, frente al computador, frente al celular. Puedes ser parte hoy día de una iglesia, pero mi pregunta es: ¿estás en Cristo? Puedes tener este conocimiento en tu mente como un constructo teórico, pero mi pregunta es: ¿lo tienes en tu corazón? Entiende que en la cruz llevó los pecados de todos los creyentes y que con su muerte nos libró de la ira justa de Dios, porque en esa muerte ha reconciliado a un Dios santo con un hombre pecador. Con esa muerte Él pagó el castigo por nuestros pecados y aseguró su justicia perfecta, y ahora nos viste con su justicia de la cabeza a los pies. ¿Has venido alguna vez humillado ante la presencia del Dios Todopoderoso y le has dicho: ten misericordia de mí que soy pecador? Porque sabes, hermano amado, ¿alguna vez has mirado a Cristo? ¿Has entregado tu vida a Él? Hermano querido, Él es amigo de pecadores. Él vino a buscar lo que se había perdido. Hoy, en este momento, nuestro Señor Jesucristo dice: el que viene a mí no lo echo fuera. Las puertas del paraíso se abren de par en par si tomas la decisión hoy día, ahora, de dejar este mundo egocéntrico y pecador y seguirle al Señor y entregarle tu vida a Él. Y sabes, Él te recibirá con sus brazos de amor. Él te llevará y lavará todos tus pecados. Él te dará su justicia, vivirá dentro de ti y te prepararía un lugar en el cielo y te defenderá porque está sentado a la diestra de Dios Padre. Y un día cuando te mueras, Él te llevará al lugar que preparó para ti allá en el cielo, para que vivas alrededor del trono de Dios. Esta es la mayor oferta que a alguien le pueden hacer. Este es el mayor beneficio que Dios puede darle a sus hijos. Si jamás has recibido a Cristo,
Te ruego que lo hagas ahora mismo y encontrarás la gracia, el perdón y la justicia que tanto necesitas y que tanto anhelas para tu vida. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 el numeroso coro de tus redimidos te adoran con fervor, llenos de alegría con sus coronas de oro, rinden alabanza a ti, oh Creador. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad, ante ti se postra bañada en tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adore todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dios en tres personas, bendita Trinidad. En esta hora ya de la tarde, hermanos, damos gracias al Señor por habernos dado la posibilidad de estar reunidos en su nombre. Hemos adorado, hemos cantado, hemos leído su palabra, hemos escuchado la exhortación de la palabra del Señor de labios de nuestro pastor Cristian Contador, y le damos gracias al Señor por haber contado con su presencia en medio nuestro. Y también quiero dar las gracias a nuestro hermano Gastón Morel por la dirección de la liturgia del día de hoy. Sin duda, siempre es una bendición poder compartir todos juntos y alabar el nombre de nuestro buen Dios y Padre Celestial. En esta hora les invito a que tengamos un momento de oración para dar término a este culto de adoración a Dios. Les invito a inclinar sus rostros para que podamos orar. Oremos.
Bendito Dios, Padre Celestial, Señor nuestro, en esta hora alabamos tu santo nombre y te damos toda la honra y toda la gloria, Padre Celestial, y toda la alabanza. Y te damos gracias por habernos permitido estar adorando y bendiciéndote y bendiciendo tu nombre, Padre, en esta hora, solo porque tú lo has querido, Padre Santo. Ahora te ruego, Señor, que tú nos lleves con tu paz y con tu bendición, que tú te quedes con cada uno de mis hermanos y con todo el pueblo de Dios. Seamos bendecidos por ti, ahora y siempre. Amén. Que tengan ustedes un muy bonito domingo, queridos hermanos. Pásenlo bonito, disfruten a su familia. Mantengamos el autocuidado con esta famosa pandemia y atentos a los periodos de vacunación, porque allá nos va a tocar a todos, así que atentos. Deseo sinceramente que se cuiden. El Señor les bendiga mucho, queridos. Mando un abrazo cariñoso.